que quede la grabación para que puedan... Porque yo me preparé como para predicar el día domingo, ¿lo van a aguantar ustedes? En realidad no quería improvisar, sino lo que el Señor vino dándome, lo fui anotando para no olvidarme de nada. Y que bueno, oramos al Señor, le decimos gracias Señor por este día, por esta mañana, Señor, gracias por tu presencia. Te doy gracias Señor por este ministerio de adoración, de alabanza, de danza, Señor, que llena el altar, Señor, con expresión de júbilo y de gratitud. Bendigo, Señor, a mis hermanos, a mis hermanas aquí presentes. Te alabo, Dios del cielo y de la tierra, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. El ministerio de danza está reunido aquí. Hoy, que es 19 de noviembre del 2022, para hablar del corazón como instrumento del Espíritu. El corazón como instrumento del Espíritu. Bueno, ¿a qué espíritu nos referimos? Vamos a profundizar un poco en el hablar del Espíritu, y por una causa gloriosa el Señor nos viene ministrando semana tras semana acerca del Espíritu Santo. Y estamos en sintonía con la palabra que el Señor nos viene trayendo. Yo quiero decirles algo que voy a repetir al concluir, que ministrar en el altar del Señor es algo prohibido para indiferentes. Está prohibido para indiferentes. ¿Indiferentes a qué? Bueno, indiferente a lo que uno está haciendo, sino ser sensibles a la voz del Señor, entendiendo qué es lo que estamos haciendo en el altar, que es maravilloso. Lo que ustedes hacen en el altar, quiero decir, a mí me bendice, me inspira, me gusta, me agrada. No voy a decir que las envidio, porque si quisiera no puedo, no me sale, ¿no? Si ustedes un día me ven danzando, no tengan la menor duda que es por operación del Espíritu Santo, y que es un milagro, porque este pedazo de madera no lograría hacerlo. Pero me bendice, me alegra, me hace bien, y veo en muchas de las personas que ministran en el altar con la danza, se nota el espíritu con el que lo hacen. Por eso me parece fantástico que el tema sea este, ¿no? Un corazón que sea instrumento del Espíritu de Dios. Sin el corazón, es decir, poniendo el alma, la vida, nuestro espíritu, todo nuestro ser, serían ser indiferentes. Entonces, este es un lugar de punto prohibido para indiferentes. Es para gente apasionada, que lo que hace lo hace apasionadamente para el Señor, porque somos morada de Dios en el Espíritu. Ustedes han estado compartiendo el texto, ¿verdad? No sé si ya lo leyeron, de Efesios 5, lo estuvieron leyendo. No lo leyeron ahora, pero lo puso en el... Yo tengo también otro texto del libro de Efesios, estaban con Efesios 5, 19, que dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, y déjenme añadirle versión San Eduardo, y moviendo el esqueleto. Y moviéndose. Amén. Gloria a Dios. Ahora el texto que quiero compartirles es del mismo libro de Efesios, capítulo 2, versículos 19 al 22. Leemos así: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo al Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Dios mora en el Espíritu de los creyentes.
No sé cuántos recuerdan cuando estuvimos con aquella serie de mensajes hablando de la interioridad. ¿Qué tan grande es un ser humano por adentro? ¿Verdad? Independientemente al tamaño que tenga por afuera, si creció más, si creció menos, y a veces te sorprende todavía, los más chiquititos a veces son más grandes por adentro. ¿Qué tan grande hizo Dios nuestro interior? ¿Qué tan grande lo hizo? Si Dios lo hizo para morar Él, tuvo que haber sido sin límites, ¿verdad? Dios nos dio un espacio interior que no tiene límites, que es más grande que lo que se ve de afuera. Y la Biblia nos habla aquí que somos morada de Dios en el Espíritu. Recibimos a Cristo, lo aceptamos en nuestros corazones y Él mora en nosotros, mora en nuestro espíritu. Mañana en la reunión vamos a estar hablando de cómo el Espíritu Santo forma a Cristo dentro de nosotros. Morada de Dios en el Espíritu. Efesios capítulo 2, versículo 22. Entonces, estamos hablando de un corazón que está entregado al Espíritu Santo. Un adorador que adora a Dios está entregado al Espíritu Santo. De allí la vida de devoción personal, de allí la vida de consagración, porque obviamente no somos profesionales, somos adoradores, ¿verdad? Como sé decirle a veces para distinguir bien, no, los que bailan están con Tinelli. Aquí están los que adoran, ¿cierto? Aunque a veces los movimientos puedan llegar a ser parecidos. Pero estamos hablando de un corazón entregado al Espíritu Santo, primero conscientes de su presencia santa. Algo que vamos a tener en el altar es estar conscientes de la presencia santa del Señor. Ustedes pueden observar a lo largo de las Escrituras quienes estuvieron en el altar sin tener conciencia de que su gloria y su presencia santa estaba ahí, y fue trágico. Entonces eso nos despierta un poco de la importancia de estar conscientes de la presencia santa del Señor en el lugar donde nosotros adoramos. Es decir, nos metemos en la gloria, nos involucramos en la gloria del Señor. Entonces ese corazón entregado al Señor está consciente de la presencia santa del Espíritu y estamos procurando que la manifestación poderosa del Señor, porque lo que hacemos en el altar, lo mismo lo que hacemos los que predicamos, o cuando dirigimos la reunión, o cuando estamos motivando a la congregación a cantar, estamos motivando al pueblo para unirnos en el Espíritu y provocar esa manifestación del Señor. Porque es la presencia del Señor lo que transforma las vidas, ¿cierto? Entonces, estamos con todo lo que hacemos en la predicación, en el canto, en la danza, estamos procurando que se manifieste la presencia poderosa del Señor. Y podemos, ¿qué es la razón de un ministerio de danza? Que es motivar a los demás a adorar, a los demás a meterse, a entender que esto es serio, que esto es importante, que esto es glorioso, pero que también nos podemos involucrar en la adoración y también buscando ser impactados por la gloria divina. Hay una palabra que de pronto no suena tan simpática, pero vamos a redimirla, la palabra provocar. ¿Les gustaría provocar la manifestación del Señor? ¿Qué las provoca a ustedes a danzar? La música, alguien, un público que te está mirando, un uniforme, ¿cierto? Una profe que te dice, vamos, que te toca a vos ahora. ¿Qué es lo que te mueve? Sería, al hablar de provocar, aquí estamos hablando de lo que nos mueve. ¿Qué es lo que nos moviliza? Bueno, a Dios hay cosas que lo movilizan. A Dios hay cosas que lo mueven. ¿Qué es la adoración? La alabanza, el glorificar su nombre, ¿cierto? La entrega, el rendirnos, el meternos en su presencia. Esto provoca la manifestación del Señor. Y entiendo que lo que estamos haciendo desde el altar, honrando, glorificando al Señor, moviendo, porque no estamos, ustedes no están danzando aquí para satisfacer el público. Ustedes están motivando
a los hermanos a adorar y a alabar, y esto provoca la unidad de espíritu para que nos impacte la gloria del Señor, nos ministre la gloria del Señor. Ahora bien, el ministrar en el altar requiere ser una persona nacida de nuevo. ¿Qué es esto? Un convertido, alguien que entregó su vida al Señor. Y por muchas causas, en las últimas semanas, algo me ha hecho pensar en soltarnos a cada uno de nosotros la pregunta: ¿qué evidencia tengo yo de que nací de nuevo? Que estoy convertido, que estoy en Cristo, que el Señor es el Señor de mi vida, que lo que estoy haciendo no es porque, bueno, me sale lindo porque me dieron lugar, sino que hay algo que arde en mi corazón y es honrar y glorificar al Señor. Entonces, bueno, voy a dejarles la misma pregunta que ha estado dando vuelta dentro de mí. ¿Qué evidencia tengo yo para decirme a mí mismo que he nacido de nuevo? Y cuando miro capítulo 3 de San Juan, descubro que Jesús dice que el que no ha nacido de nuevo no puede ver el reino. Es decir, puede estar donde está operando el reino de Dios, pero no ve que está el reino de Dios, ¿cierto? Uno ve la parte humana, pero no entiende la parte divina. Entonces, el nacido de nuevo tiene esa facultad de poder distinguir que la gloria del Señor está, que la presencia de Dios está, que el poder de Dios está. Si no, es simplemente música, movimiento y aplauso y ya está. Pero el nacido de nuevo entiende la dimensión espiritual. Así que quiero dejar este interrogante para un análisis personal. ¿He nacido de nuevo? El que ha nacido de nuevo puede ver el reino de Dios porque entra en el reino de Dios, opera en un ámbito donde Dios reina. Y Dios reina y se mueve. ¿Cuántas veces lo han escuchado? ¿De qué manera lo han escuchado ustedes? Dios se mueve en medio de la alabanza, en medio de las alabanzas de su pueblo. Por eso la congregación cantando, por eso el ministerio de danza aquí, algo que digo todas las veces que tengo la oportunidad con los hermanos que dirigen las reuniones, con los que dirigimos canto, que más allá de que nosotros cantemos, nosotros tenemos que lograr que la congregación se meta en el canto. Entonces, más que danzar, se trata de inspirar a la congregación a soltarse en la adoración al Señor. ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Cierto? Bueno, quiero contarles algunos testimonios. Nuestro primer testimonio o experiencia con la danza en la iglesia fue de una manera, ¿cómo les diría? Maravillosa, sorprendente. Ni teníamos la más remota idea de que existían ministerios de danza, y no sé si en aquel tiempo, porque estoy hablando de más de 40 años atrás. En el pequeño templito, allí sobre calle Ecuador, chiquitito. El templo de calle Ecuador era más chiquitito que ese espacio donde subimos reunirnos en la semana, así de chiquitito. ¿Cuántos de ustedes conocen a la pastora María Rosa López? Tengo una, tengo dos, tres, bueno, yo cuatro. María Rosa era recién convertida. María Rosa es la mamá del profeta Joel López y del pastor Rodrigo López. Su templo está sobre calle Caferata y Urquiza. Es una de las iglesias que nació de entre nosotros. Cuando comenzaba esa iglesia, unos 50 hermanos de aquí fueron a apoyar el nacimiento de la obra nueva y allí se desarrolló un ministerio. Pero años después fue eso, el nacimiento de la iglesia. Mari era recién convertida, mamá como de 3 o 4 hijos, 3 hijos a esa altura. Por lo menos dos chicos. Muy tímida, aún los que lo conocen ahora, cierto, es una hermana así tímida, pero un día estábamos adorando al Señor y ella comenzó a danzar. Algo que tuvimos que aprender nosotros en la iglesia fue aprender a adorar, porque la iglesia era
era una iglesia guerrera, de reprender demonios, de cantar cantos de guerra, que no estornudes 3 veces porque ya estabas endemoniado. Así era la iglesia, ¿no? Que nadie se maree y se caiga porque se le tiraban los hermanos encima. Los demonios salían porque los expulsaban o a presión, como el dentífrico. Vas a salir sí o sí. Se te tiraban encima los hermanos. Pero no era una iglesia formada en adoración. Entonces yo había crecido en la adoración, yo me convertí en medio de la adoración, mi vida fue transformada adorando al Señor. Así que yo venía con mi acordeón a cantar coro, y yo me iba en las nubes adorando, y abría los ojos y me estaban todos así de brazos cruzados mirándome. No habían aprendido a adorar. Entonces hubo que seguir, y empezaron a experimentar los hermanos lo que era adorar al Señor. Y meterse en la adoración, y levantar las manos, y olvidarse del diablo, de los demonios, del endemoniado, y empezar a glorificar a Cristo. Y empezamos a vivir unas experiencias poderosas en la adoración, y una de esas cosas que sucedió en este pequeño altar, que les aseguro era muy chiquitito, de la plataforma no habría más que 1,5 metros de espacio, la hermana Mari comenzó a danzar. Una danza que yo tengo la película todavía en mi memoria. Era evidente que ella se olvidó de todos los que estábamos ahí, del púlpito, de la plataforma. Ella estaba delante del trono del Señor. Ella estaba dándole adoración al Señor. Una danza preciosa. ¿Qué fue la conclusión que sacamos algunos de nosotros? Y bueno, en su juventud aprendió a danzar. No, jamás en la vida ha habido una escuela de danza. Jamás en la vida. ¿Qué quiero decir con esto? Que el Espíritu de Dios puede tomarte y llevarte a danzar. Bueno, que fue la experiencia de David. David danzó en el Espíritu. Y vamos a encontrar que expresiones de adoración al Señor tuvieron que ver con la danza, ¿cierto? Y nuestra primera experiencia como iglesia fue eso. No sabíamos. Bueno, quizás vino años después los ministerios de adoración con danza. En aquel tiempo era casi prejuicioso. Era muy extraño que en un altar... yo conocí hermanos que adoraban al Señor con danza en la iglesia donde se convirtieron mis padres, pero era muy personal, expresiones físicas de adoración y de alabanza al Señor, pero no eso que vimos en la hermana María Rosa López. Una persona tímida, muy calladita, muy apocada, pero se soltó. Y entonces cada vez que la veo a la pastora María Rosa le hago acordar de aquello. Qué experiencia gloriosa fue, porque vimos a alguien metido adorando al Señor, danzando, evidentemente en el Espíritu, ¿cierto? Fue nuestra primera experiencia aquí en casa de Dios del vínculo con la danza, ¿verdad? También quiero contarles de un profesional de la danza clásica. Él no danza en un altar, supongo que en su iglesia sí lo hará, pero él danza clásica justamente en el Teatro Colón. Y es nada más ni nada menos que por muchos años es el primer bailarín. Y te suena raro, en ese ámbito, ser el primer bailarín y ser una persona creyente. Y me encantó escuchar la primera vez su testimonio. Se llama Juan Pablo Ledo, es un profesional de la danza. Tendría la edad de muchos de nuestros chicos cuando él hacía varios deportes, fútbol, vóley, natación, distintos deportes, y entre ellos iba a aprender danza clásica. Y en una escuela de barrio, y sus profesoras comenzaron a ver que había en él características y animaron a los padres a que le prestaran más atención a las habilidades que tenía Juan Pablo. Y bueno, como a los 14, 15 años, él llegó a participar en los entrenamientos en el Teatro Colón, en la capital, que el Teatro Colón es como lo máximo, es como decir acá el círculo, ¿verdad? Pero él fue lleno del Espíritu Santo a los 10 años. A los 10 años el Señor lo llenó del Espíritu y fue una persona ferviente en el Espíritu, entregado al Señor desde esa tan temprana edad. Así que me llena de alegría descubrir que hay un profesional que llegó a ser profesional desde adentro.
Primero teniendo a Cristo, porque tenemos muchos profesionales, gloria a Dios por ello, que se convirtieron siendo profesionales, artistas que se convirtieron siendo artistas, pero un convertido lleno del Señor, sal y luz, ardiendo en el Señor, atraviesa años, ya lleva más de 30 años, no, 25 años, un poquito más, dentro de su profesión, con todo el reconocimiento ahí en el Colón en Buenos Aires. ¿Te llegaron bien los videos, Ceci? Es muy largo un video de una hora en Canal Luz, en uno de los programas de Canal Luz, pero de pronto habría que luego recortarlo, las partecitas donde se puntualiza su ensayo, su entrenamiento, su preparación, que en mucho se debe parecer a lo que ustedes hacen, en mucho. La cantidad de horas de ensayo, de entrenamiento, y después algunos videos que muestran cuando la danza tiene detalles que los que miramos ni nos damos cuenta, pero la danza tiene movimientos que hacen que el artista, el actor, el bailarín interprete lo que la música está tratando de transmitir y transmitirlo con movimientos. Yo sé que entre nosotros hay una palabra que de pronto no es tan bienvenida como la palabra coreografía, ¿cierto? Claro, para ustedes coreografía suena, como para mí, suena el término conferencista. Y yo no soy un conferencista, pero no hay diferencia entre un pastor dando un mensaje y un conferencista que está tratando un tema. ¿Cuál es la diferencia? Que nosotros no tratamos temas, nosotros enseñamos verdades. Nosotros revelamos la palabra. Entonces para ellos hace cosquilla que nos digan conferencista. Pero en la jerga secular, en el vocabulario secular, y sí, perfectamente encajamos dentro de esa cuadrícula, ¿no? Como conferencista. Bueno, días atrás, por algo que venía observando con un grupo de hermanos, coreografía significa darle expresión física a una letra o a una música. ¿Qué es lo que hacen los profesionales de la danza? Le dan expresión física. Por ahí hacen gestos que uno no entiende. ¿Qué quiere decir con eso? Pero los que entienden comprenden que está interpretando el contenido de esa música o de esa letra. Qué bueno es trasladar esto al reino de los cielos, porque nosotros le estamos dando expresión visible, física, corporal, a la alabanza al Señor, y le estamos dando expresión física, corporal a la palabra, porque muchas de nuestras canciones salen del contenido de las Escrituras. Entonces estamos involucradísimos. A ver, ¿cómo son todas chicas? Perdón, no hay ningún muchacho. Así que no ofendo a nadie si digo ustedes chicas. Ustedes están dándole expresión a la palabra, a las Escrituras. De pronto, bueno, los patrones que van aprendiendo les va dando un entrenamiento para algunos gestos que no tiene tanto que ver con ilustrar el contenido de la palabra, pero está bien relacionado con eso, es darle forma física visible a estas expresiones. Y me llamó la atención, yo escuché el testimonio de Juan Pablo Ledo hace mucho tiempo atrás, y estos días lo volví a buscar específicamente para enterarme un poquito más. Conocí, así por videos, a parte de la familia, la hermana de él se llama Gretel Ledo. Gretel es una politóloga, le llaman, que son los que estudian las distintas corrientes políticas. Es una economista, socióloga, tendrá 45 años tal vez, es una máquina hablando. tiene un conocimiento de las distintas corrientes de gobierno en el mundo y una lectura muy anticipada de qué es lo que se propone la agenda internacional con todas las ideologías que está sembrando y metiendo en el mundo. Pero lo que más me llamó la atención en aquella ocasión que la escuché es que ella venía haciendo no un paralelo, sino una demostración de todo lo que está escrito en el libro del Apocalipsis, lo que está escrito sobre lo que ocurrirá en los últimos tiempos, y haciendo una demostración como lo que dice el libro de Apocalipsis está en la agenda internacional, y algunos
perversos, inspirados por Satanás, están destruyendo la humanidad. Y me encantó ver cómo ella mostraba los aspectos políticos reflejados en lo que dice el libro de Apocalipsis. Y es una familia consagrada al Señor, personas llenas del Espíritu, apasionados por el Señor, amantes de la palabra, profundizan su vida en la palabra del Señor, que es un buen consejo para nuestras danzoras. Que nuestro tiempo de adoración al Señor venga cargado del contenido de la palabra. Alabaré tu nombre, Señor, todopoderoso Dios. Ese movimiento, esa expresión que estás haciendo, tiene que fluir del Espíritu y motivar el corazón de la congregación. ¿Amén? Entonces, quería contarles estos testimonios. Y un testimonio más que quiero contarles, cómo el trabajar en conjunto exige madurez, porque claro, venimos de distintas familias, con distintos compromisos, con distintos estilos de vida. Algunos vienen de una casa donde los papás marcan la línea, qué se hace y qué no se hace, y en otras casas, bueno, sé lo que quiera, que está todo bien, diferentes maneras, ¿no es cierto? Pero cuando trabajamos en equipo, tenemos que respetar a quienes nos dirigen, tenemos que ser solidarios con quienes nos acompañan, a veces ir al ritmo de lo que el otro puede, y muchas veces, bueno, saber compartir. Y en la competencia de la vida secular, las personas tratan de sobresalir, tratan de ganar la opinión del público, tratan de mostrarse, pero en el reino del Señor, ¿a quién queremos mostrar? ¿A quién queremos mostrar? A Cristo. Queremos mostrar al cuerpo de Cristo. Entonces esto nos exige trabajar en conjunto, y quiero contarles un testimonio que escuché hace mucho de un pastor muy, muy querido, el pastor Satirio dos Santos, en su iglesia en Colombia. Antes que se me escape, que la única forma de mostrar a Cristo es a través de la unidad, porque haciéndola particular cada uno es como mostrar a un Cristo desmembrado, repartido, pero la única forma de mostrar a Cristo entero es la unidad, y cuesta trabajar en unidad. Y es lo que Jesús destacó, capítulo 17 de San Juan, debiera ser una lectura así, de cabecera, ¿no es cierto?, para leerla una y otra vez, Padre, que sean uno como tú y yo somos uno, para que el mundo crea. Cuánto insistió Jesús en la unidad del cuerpo. Y fíjense que cuando habla del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo no es independiente al Hijo y al Padre, sino que toma lo que el Padre indicó y lo revela a la Iglesia, y Él hace que seamos uno en Cristo y con Cristo. Es decir, la unidad es la vida de la Iglesia. La unidad es la vida de la Iglesia, ¿cierto? Bueno, ahí en Cúcuta, en Colombia, Pastor Satirio nos contaba, me parece que la grabación quedó frenada, porque quedó en el minuto 11. Nos contaba el caso de... ¿Está grabando? Están motivándose para preparar un coro, para una celebración, para un aniversario. Y entonces, bueno, ya existía el coro de la iglesia, pero se iba a ampliar un poquito más para darle la oportunidad a otros hermanos, porque tenían una fiesta muy importante. Y había un chico enfermito, creo que era con síndrome de Down o algo así, que para lo que se exigía en el coro, el pobrecito no entendía nada. Y entonces él quería estar en el coro y no entendía nada. No entendía cómo se hacen las voces. Él quería estar en el coro, pero quería hacer la suya. Y la volvía loca la directora. Y volvía loca a los demás compañeros. Entonces, hago un alto con ese testimonio para contarles personalmente el mío. Cuando me convertí, como yo me convertí por ir a escuchar un coro, gente que adoraba en el altar, la adoración en el altar a mí me significaba mucho,
Así que luego de convertirme y de bautizarme, yo quise entrar en el coro. Y me recibieron. Y casi que me pasaba como ese chico, yo no entendía nada. No entendía nada de música, no entendía nada de voces, pero la pastora, que era la directora, fue muy sabia, me puso entre medio de dos muchachos que tenían la voz bien fuerte y los demás me ayudaban y me tapaban, así que no se notaban mis metidas de pata, no se notaban, me dio la oportunidad de aprender. Bueno, con algunas ventajas al chico que me estoy refiriendo. Este chico los estaba volviendo locos a la directora, a todos, ahí en el ensayo, y la directora le dijo al pastor, por favor, pastor, denle otra cosa para hacerle a este chico, porque en todos los ensayos del coro es un sufrimiento, no podemos con él. Y él dijo, bueno, yo voy a hablar. Pero con todo lo que había que hacer con ese aniversario, con todos los arreglos, se olvidó. Fueron pasando las semanas y se olvidó. Y llegó la fiesta. Y cuando el coro pasó para cantar, entre el coro estaba el chico. Y el pastor se acordó y se agarraba la cabeza. Dice, porque yo me olvidé de hablar con él. Pero cuando el coro comenzó a cantar, sucedió esto que estábamos hablando recién. La gloria de Dios se hizo manifiesta. La presencia de Dios se hizo manifiesta en un modo tan fuerte que la congregación empezó a vivir bajo la nube de la gloria de Dios y en el altar, y el coro y todo el mundo quedó envuelto en la manifestación de la gloria de Dios, porque esos adoradores, ¿qué hicieron? Provocaron al Señor, lo llamaron. Dios habita en el medio de la alabanza. Y se manifestó de tal modo el poder de Dios que al terminar esa reunión, ese chico estaba sano, absolutamente sano, restaurado, totalmente restaurado. Y cuando el pastor nos contaba el testimonio, nos decía, se casó, es papá de 2 hijos, nos dijo la edad que tenía. ¿Dónde fue sanado? ¿En una campaña? No, en un ministerio de adoración y de alabanza. Por eso les digo, qué importante es esto de trabajar en equipo, de amarnos, de acompañarnos, de exaltar al Señor, de glorificar al Señor, que lo que hacemos no es para mostrarnos, lo que hacemos es para honrar el nombre del Señor, y Dios se hará manifiesto con cosas así, va a transformar la vida de uno, de otro, de otro, de otro. Como quien les estaba hablando, mi vida cambió porque a mí me encantaba escuchar un coro que había en la ciudad de Mar del Plata. Pese que yo no estaba convertido, pero yo no me quería perder cada vez que ese coro cantaba, yo me enteraba y yo iba a escuchar el coro, y las canciones y lo que transmitían esos hermanos trajo un cambio a mi vida. Entonces, quiero decirles que lo que ustedes hacen en el altar es poderoso, eso cambia la vida de las personas, cambia corazones, cambia situaciones aún físicas, como el caso de este muchacho. ¿En qué ámbito su vida fue transformada? Fue transformada en un ámbito de adoración, en un momento de alabanza, de adoración, glorificando al Señor.